nos corresponde hablar de la resistencia, ¿ya? Bien. A ver, Samantha, número 10. 3. 1, 2, 3, ya. Sí, ya. Ese va a ser punto que va a haber bien. ¿Qué es lo que hemos visto de lo que relacionaba a antibióticos? En relación con los antibióticos, qué cosas tenían que saber, qué cosas tenían que entender, que vienen de familias, ¿ya? Cada una tiene una familia correspondientemente y cada familia tiene un mecanismo de acción. Unos atacarán a la síntesis de la pared bacteriana, otros atacarán directamente a la membrana plasmática, otros atacarán directamente a lo que va a ser los ribosomas, a la 30S o a la 50S. Algunos van a inhibir a lo que van a ser la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces, otros van a inhibir a lo que va a ser la síntesis del ácido fólico. Los técnicos están marcados. Ahí está. No sé. Sí, me ahorro la fatiga. Bien. Menos se recuerda. Bien. Entonces, lo que tienen ustedes en esta situación, en este tópico que vamos a avanzar, es de que sepan reconocer mecanismos de resistencia. ¿Ya? Ustedes, el hecho de entender de lo que va a ser un mecanismo de resistencia, le va a dar plenamente una gran ventaja a lo que van a hacer a otro tipo de grupos. ¿Ya? Este tópico no lo domina nadie, o sea, es un tema bien complejo. Pero el hecho mismo de que ustedes entiendan las directrices generales de ese tema, les va a dar una gran ventaja. Siguiente. Entonces, justamente esto es lo que pasa en la actualidad. Vemos un gran cambio en el comportamiento de las bacterias de lo que era antes a lo que es ahora. ¿Ya? Vemos de que, por ejemplo, aquí ¿qué es lo que pueden notar? Es una caja Petri. Cada uno de estos puntitos son un disco de antibiótico. ¿Qué habrá alrededor de esos discos? Un alma. Lo de inhibición, ¿no ven? Entonces ahí vamos a ver que antes, si hablamos del año 2000, 2001, vemos de que encontrábamos múltiples discos de antibiograma con halos. Y este nos indicaría que posiblemente sea sensible esta bacteria ante esos antimicrobianos. Pero esta caja Petri es de actualmente, 2026-2025. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no hay halos de inhibición, ¿no ven? ¿Y qué significará? Que ya las bacterias tienen una alta cantidad o pueden desarrollar una alta resistencia. ¿Ya? Entonces, eso es el peligro. Y es un monstruo que ustedes van a combatir. ¿Ya? Y eso, el monstruo se va exacerbando para ustedes, porque resulta que cada vez la resistencia antimicrobiana va aumentando, va siendo más fuerte. ¿Ya? ¿Es entendido hasta aquí? Este monstruo lo pueden ustedes inhibir, lo pueden destruir o simplemente lo pueden volver más fuerte. Es aquí es donde ustedes tienen que tener conciencia de dar buenos tratamientos, de no usar tratamientos antibióticos porque sí. Pajarón y que les parta un rayo al que les diga tómate un antibiótico para el gripe o para la influenza. ¿Servirá? ¿Por qué no? ¿Qué causa el resfrío? ¿Lo han escuchado alguna vez? Virus. Virus, el rinovirus, ¿verdad? ¿Y la gripe? Otro virus. ¿Qué otro virus? La influenza. ¿Verdad? ¿Estas dos serán atacadas por los antibióticos? No. Pues para nada. Esa es la cuestión. Entonces, no solamente por un resfrío, o solamente porque te duele la cabeza, o porque te da diarrea, le vas a meter antibióticos. Porque por la mala administración, por el exceso y mal abuso y mala administración, puedes causar ese monstruo que están viendo aquí. ¿Ya? Siguiente.
¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Es la capacidad de un dicho microorganismo que tiene la capacidad de poder sobrevivir y multiplicarse ante un antimicrobiano. Aquí me faltó el anti, ¿ya? El antimicrobiano. El antimicrobiano, ¿qué efectos tiene contra las bacterias? Las mata. ¿Cómo se llama ese efecto? Bactericida. Las inhiben su crecimiento. ¿Cómo se llama ese otro efecto? Entonces va a poder resistir ante esos dos efectos. Eso es la resistencia antimicrobiana. Ustedes no van a hacer antibiogramas, pero ustedes van a solicitar antibiogramas. ¿Qué quiere decir? Van a recibir reportes de antibiogramas. En el reporte de antibiogramas se va a dar todo un listado de antibióticos ante un microorganismo. Entonces vamos a ver que cada antibiótico puede ser sensible o puede ser resistente. Cuando decimos que es sensible, ¿qué entendemos de eso? ¿Qué significará? Digamos, si dice ciprofloxacina sensible, Que sí hay reacción. que Hay tú reacción. puedes usar la cipro contra esa bacteria. Si dice carbapenem y penem resistente, No, ni no de hay. chiste le vas a dar, porque el paciente le va a hacer gastar plata, ¿no ve? Entonces, eso es. Ahí vamos a encontrar dos resultados: sensible y resistente. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está entendido? Siguiente, por favor. Resulta que este fenómeno, la producción de múltiples mecanismos de resistencia, está plenamente distribuido en nuestro continente, o sea, está a nivel del mundo. En nuestro continente hay, por ejemplo, aquí contamos a la Klebsiella pneumoniae solamente porque hay registros. Entonces podemos ver que hay una gran cantidad en donde, en Colombia y en Argentina. Resulta que en estos dos países la microbiología está bien implementada. Ya yo lo que pude hacer mi especialidad allá en Colombia, pude ver que es un monstruo allá en Colombia y es un país tercermundista. Aquí nos pisotean aquí a Bolivia. En Bolivia estamos todavía con piedras y con ladrillos. En cambio ellos ya están con equipos. ¿Ya? Igual Argentina, por eso también Argentina tiene su centro que se llama Malbrán, que son los que se encargan justamente de poder hacer una guía internacional en relación con el uso de antibióticos. Bolivia, aparentemente no encontramos mucha resistencia, pero no es que no haya, sino porque no tenemos recursos para detectar. ¿Por qué? Porque 20 años de retraso. Ahí están los resultados. Entonces, es lo que pasa. El hecho mismo de que no encontremos muchos mecanismos de resistencia en nuestro país no significa que no haya, simplemente que no las detectamos. Están ahí y les va a hacer la vida imposible a ustedes y a su paciente. ¿Ya? ¿Y por qué mayormente pasa? Ustedes saben muy bien que los microorganismos más peligrosos, ¿dónde va a estar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Su casa? Posiblemente. En el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué en el hospital? Ya, resulta que los microorganismos que están en el ambiente hospitalario van a tener contacto con cualquier tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, evidentemente los tratamientos, ¿dónde se dan? Usualmente en hospitales donde hay tratamientos. Y usualmente estos microorganismos que sobreviven ante esos tratamientos tienen la capacidad de poder crear una resistencia o un mecanismo de resistencia. Ahora, ustedes, yo sé muy bien que están automedicados una vez en su vida. Como siempre. Te resfrías, así, ¿no ves? Ay, sí, señora madre, que estamos peleando con ella. Señora madre, pues es una niña, o sea, tiene 50 y pico años, pero creo que ni Bacticel para todo. Ay, Dios, discutimos. Y Bacticel, que es cotre. No tomes Bacticel. No, pero me he hecho bien, si me he hecho bien a tu tía, te abuela. ¿Y quién ha estudiado? Yo, no. O sea, siempre va a haber problema de papás, mamás, de médicos, nunca les hace caso. Ya se debe ir pasando, ¿eh? Es muy difícil tratar a la familia. Además, también cuando pasó lo del COVID, pero era de moda, o sea, el usar dióxido de cloro.
A mi abuelo tuve que amenazar. Tú tomas eso, listo. Si tienes complicaciones, no me molestes. Así de simple, hay que amenazarlos. Y al cuarto también hay que ser fríos. Quedamos uno. Porque cuando dices, ay, pobrecito, tranquilo, no. Tomas esto, no te despides, listo. Si hay mejoría, me dices. Así lamentablemente tiene que ser. Cosas aparte con el personaje de Dr. House, un poco correlaciona mucho de algunos de sus conceptos, porque más o menos es eso. La medicina que se fría. Obviamente tampoco que se para sensibles, ¿no? Pero hay que, digamos, en el momento de actuar, hay que tal vez tomar ese tipo de comportamiento. Entonces, el uso y abuso, exceso de antibióticos es uno de los tal vez motivos por lo cual actualmente estamos luchando con este monstruo que es la resistencia. Ahora, si su familia de ustedes no les hace caso, imagínense cómo van a ser sus pacientes. Hay algunos que sí te van a hacer caso si tú les explicas bien. Tienes que orientarlos. Ahora, tú en el momento que tú vas a hablar con el paciente, no lo vas a hacer con una terminología médica, ¿no? Porque ni puta idea va a tener, ni va a entender nada. Entonces, por esa razón, tienen que saber cómo orientar. ¿Ya? Siguiente. Bien. La resistencia, entonces, la vamos a catalogar de la siguiente manera. La resistencia natural. También la vamos a conocer como la resistencia intrínseca. ¿Qué entienden de ese concepto? Es una resistencia por el cual el microorganismo nace. O sea, por ejemplo, la Klebsiella nace con los genes para poder neutralizar a la ampicilina. Nace con sus respectivas beta-lactamases. Todas las Klebsiellas van a ser resistentes a la ampicilina. Nace una nueva Klebsiella, este ya viene con el gen y ya va a ser resistente a la ampi. ¿Ya? Antes, en un inicio, no había eso, ¿no? O sea, los antibióticos, por ejemplo, se estaban utilizando por primera vez por medio de quien, nuestro amigo Fleming, pero como siempre el ser humano cagándola, lo estaba implementando para todo, la penicilina a alimentos, la penicilina a todo. ¿Y eso qué hizo? Que múltiples microorganismos adquieran esa resistencia. Después ha pasado tanto tiempo de lo que era una resistencia adquirida, ya se ha vuelto una resistencia natural. Ya sea, ¿qué quiere decir? Que ya había microorganismos que ya nacen con esa resistencia. ¿Ya? Otro ejemplo, las bacterias gram negativas no le hacen ni cosquillas la vancomicina. ¿La vancomicina a qué familia pertenece? La banco. Creo que es los exámenes, pero ¿a qué familia pertenece? No es la tarta. No, pues es un metatartámico. No es metatartámico. A ver, a mi estudiante que nunca falta. Damani. ¿A qué familia pertenece la banco? Dana. Jainer. Tú que lo sabes todo si no te inventas. No recuerdo. Cachaya. No sé, doctor. ¿Qué era? A los glucopéptidos. Muy bien. Celeste, los glucopéptidos, ¿a dónde atacan? A la pared. ¿Verdad? Inhiben la síntesis de pared, o sea, actúa similar a los beta-lactámicos, pero no es un beta-lactámico, es un glucopéptido. La vancomicina solo funciona con los gram positivos, no van a funcionar con los gram negativos porque los gram negativos han creado una resistencia antes. Así, luego, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, Bucordelia, que van a ser los ácidos gram negativos, no van a ser afectados por la vancomicina. ¿Ya? Por si acaso han hecho la tarea de la tabla de cuadro de bacterias, ¿no? Sí. Gram positivas, gram negativas, cocos y vacilos. Han hecho algo así. Bueno, voy a revisar bien, todavía hay más por revisar. Espero que hayan hecho bien, ¿ya?
Si hubieran sido un poquito vivos, hubieran encontrado un video donde he hecho la tabla yo. En mi perfil. Así que bueno. En TikTok. Siguiente. Bien. La otra resistencia va a ser la adquirida. A esta también la vamos a conocer como la extrínseca. ¿Ya? Entonces vemos otra resistencia. Adquirida. Imagínense si hubiese dicho del video, hubieran copiado todos de ahí. La cuestión era que ustedes hagan. Yo recién me di cuenta ayer en los dispositivos que tenía en TikTok y ¿Sí? sí. Sí, pues está bien. Bien, vamos paso. ¿Qué es lo que pasa con esta bacteria? Usualmente esta bacteria se contacta con otra. Hay una bacteria donante y una bacteria receptora. Esta bacteria fue a oruro, fue a chuparse, fue ahí haciendo todas sus cosas que ya conocemos. En cambio, esta otra bacteria se quedó en la plaza a estudiar, pero quiere ir a fiestas. Entonces, ¿quién le va a dar la información a quién? La que fue a fiestar y a la que quiere fiestar, ¿no? Se unieron las dos. Hay un mecanismo por el cual se puede hacer este contacto y el plásmido de una bacteria pasó a otra bacteria. Entonces adquirió de otro lado la información. Eso va a ser la resistencia adquirida. ¿Ya? La bacteria no nace con esa resistencia, pero la adquiere por medio de múltiples mecanismos. Uno de estos mecanismos lo hace por medio de esto. ¿Se acuerdan de la pili sexual? Hay un pili sexual. Es un pili que se juntan ambos y bueno, intercambian, hay intercambio de material genético. Entonces por ese lado el plásmido pasa. ¿Ya? Siguiente. Ahora, la resistencia adquirida nos vamos a ver que pueden conseguirse de varias maneras. Unos por mutación. ¿Cómo una bacteria puede mutar? A ver, yo creo que tal vez en sus colegios siempre tenían un bullying, ¿no ve? Aquí su docente es el bullying, pero en su colegio había alguien que siempre te molestaba, ¿no ve? Te decía, te molestaba, te lanzaba, te lanzaba, te lanzaba, ¿ya? Con esa persona, la víctima, ¿podrá reaccionar en algún momento? Sí, ¿no ve? Digamos, aquí yo le molesto a Jenner y Jenner, ¿qué caso me va a dar después? Igualmente pasa con las bacterias. Por una mala administración, por ejemplo, de la rifampicina, que cada vez daba, tal vez, por ejemplo, la tía, la prima, dice, rifampicina para todo. Pasa, y hay pacientes así. Entonces, resultó que tal vez en su organismo había un micobacterio tuberculosis. Somos un país endémico, podemos tener una cierta cantidad de esta bacteria en nuestros pulmones, pero no tenemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestras defensas la tienen a flote. Por eso, usualmente cuando ustedes vean un cuadro de una tuberculosis, pero en un paciente de 17 años, ¿qué puede significar? Que las defensas han bajado. ¿Por medio de qué más o menos? Por medio del VIH. ¿Es un paciente que tiene tuberculosis? Sospecha que tal vez tenga VIH. Bueno, entonces esa persona tenía un micobacterio tuberculosis en su pulmón, ¿ya? Pero no estaba activada, no estaba causando ninguna patología. Pero el paciente tomaba rifampicina para todo. ¿Qué pasó después? Resulta que por tanto molestar al micobacterio, porque la rifampicina afecta al micobacterio, pero como no han dado una dosis adecuada, entonces no lo mataron, simplemente la molestaron. Y como dicen, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y resultó que había una mutación de su gen, de esta bacteria, que es el gen ROP20. ¿Ya? Entonces lo que era al inicio normal se fue modificando. A tal punto que ya aquí la bacteria no le hacía nada la rifampicina. Esa es una mutación. ¿Listo? Entonces,
¿Cuánto tiempo tiene que durar un tratamiento antibiótico con amoxicilina? 7 días de 1 gramo. 7 a 10 días, ¿ve? De 1 gramo. De 500 miligramos a 1 gramo, puede variar un poco eso. ¿Qué pasa si tu paciente dice, me sentí mejor el cuarto día, yo no voy a tomar? No, crea resistencia. Eso. En el momento que el paciente empieza a sentir mejoría, descontinúa o simplemente elimina o desecha el tratamiento. Y eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que ustedes tienen que explicar al paciente. Si una vez lo hacen, doctor, ya devuelve resistencia. Hay que Genera otra vez volver a beta-lactamases. continuar. Para evitar la resistencia, tienes que volver a iniciar, digamos, al cuarto día, o si te olvidas la pastilla, entonces al cuarto o quinto día aumentas o vuelves a iniciar el tratamiento. Entonces, es cierto que si no tomas, digamos, que hay cierta gente que toma el medicamento desde 7 y punto de la mañana, digamos, todos los días. Y si no toman a 7 y punto, pasa 7 y 1, te vuelve resistente y vuelve a iniciar. Tampoco tanto. Hay un tiempo de amortiguamiento que es más o menos de 30 minutos, que depende mucho del antibiótico. Ya que para cada antibiótico tiene un tiempo de semivida. Entonces, de acuerdo al tiempo de semivida, la concentración efectiva que vas a tener a nivel de la sangre, entonces puede variar. Hay algunos que van a ser mucho más lentos y otros que van a ser mucho más acelerados. Evidentemente, los que son un poco más lentos, hay cierta tolerancia, digamos, de olvidarte la pastilla al menos por 1 hora. Pero hay otros que van a ser un poco más acelerados a 30 minutos más. ¿Y eso lo sabe en su empaquetamiento? No, eso tendría que saber como estudiante de medicina cuando avance en farmacología. Ese tipo de características se llama farmacocinética. ¿Ya? Farmacocinesia se llama farmacocinética. Justamente eso será. Resulta que sí, o sea, hasta tú puedes modificar. El peor paciente es el mismo médico. Así que ustedes van a ver que no les va a gustar cumplir o son olvidar sus pastillas. Entonces, por ejemplo, inicias el tratamiento a las 8 de la mañana, tu pastilla, ¿no ves? ¿Cuál va a ser la siguiente? Va a ser a las 4. ¿No ves? 8 más 8 y después hasta las 24 o 0 horas. ¿No ves? Mayormente hay algunos que les gusta un poquito adelantar. Está bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa si aquí te olvidas a las 10 de la mañana? Entonces, obviamente tienes que recomenzar, pero aquí ya lo tienes que modificar hasta las 18. Y como a vos te gusta desvelarte, pues a las 2. ¿Ya? Entonces, hay que ser bien rigurosos con eso. ¿Ya? No todos los antibióticos los puedes retrasar mucho. Doctor, y si hay medicamentos que, por ejemplo, te repiten, dicen, estos 3 medicamentos más esta solución tienes que tomarte en esta hora. Hay algunos que sí tienen que ser de manera obligatoria, especialmente si hablamos del uso de corticoides, porque el corticoide básicamente se lo tienen que dar de acuerdo al ciclo circadiano de cada paciente. Y el ciclo circadiano es la presencia de cortisol en su organismo. Tú tienes más cortisol en la mañana, ¿por qué? Porque estás activo. Pero este cortisol disminuye en la noche porque tienes que dormir, tienes que descansar. ¿No? Pero en cambio, de acuerdo a ese ciclo, los corticoides son administrados. 1. 2. Cuando el estómago está vacío o cuando está lleno. Por eso también directamente lo relacionan con el momento de ingesta de alimentos. O sea, no es estrictamente tal vez unas horas especificadas, pero hay algunos que sí hay que ser bien riguroso con eso. Con los corticoides, algunos ansiolíticos, si no me equivoco, algunos anestésicos. ¿Ya? En esos casos sí, pero la cuestión es cumplir. Director, ¿qué pasa cuando No, sí. si digamos una persona sigue un tratamiento de pastillas o de, no sé cómo se llama, como una tipo sal para hidratarte, continúa el tratamiento durante un mes, pero llega un día en el que el paciente simplemente bota todo el medicamento, lo expulsa. ¿Qué sería eso? Hay que dar intravenosa, o sea, hay que repetir. Si bota todo, si está buteando todo, entonces intentamos dar. Pero si sigue buteando, entonces ya no le damos violar, sino ya le damos cita para que hay que cambiar. Pero eso mayormente es cuando es el paciente interno. Entonces, doctor, ese tratamiento que ahora ha seguido, digamos, en su casa, No todo sirve. ese mes ya no sirve. Ya en todo mes, como tal, tratamientos con lo que duren por mes. Si fuese en el caso de tuberculosis, porque tuberculosis son 6 meses mínimo para el tratamiento, sí hay que ver una manera de reemplazar. O sea, no se va a perder totalmente, se puede reemplazar. Pero si en el caso que fuese por antifúngico,
Igual hay que ver cómo reemplazarlo, porque los antifúngicos son bien agresivos a los riñones del hígado. Por eso en algunos casos que sí se puede reemplazar y otros hay que volver a continuar o volver a recomenzar. Doctor, consumir muchos alimentos te puede llegar a, o sea, bueno, hartos medicamentos durante un año te enferma algún órgano. Afecta tu hígado. Esos son los que más son motivantes, porque ahí es donde hay la biotransformación. Y en donde hay biotransformaciones para que el fármaco no se vuelva tóxico para el organismo. El hígado, en este caso, por medio de la no es la P450, la CPIs 450, y los riñones también, los que se encargan justamente de evitar que el fármaco se vuelva tóxico. Ellos son los que lo convierten, básicamente son los que resisten toda la medicación que tomas. Sí, porque hay gente que dice, no, los medicamentos son como drogas, no pueden consumirlo. Medicamentos, droga. O sea, básicamente, ¿cómo se llama el lugar que dispensa medicamentos en Colombia? Lo llaman droguería, ¿no ven? Aquí lo llamamos farmacia, pero al fin y al cabo es droga. O sea, la droga, que como lo conocemos, que viene del chaparé, entonces son para otro uso, pues, ¿no? Para uso alucinógeno y otras cosas, pero cuando hablamos a nivel terapéutico, es todos. O sea, todos, ¿no? Lamentablemente. Para querer enviciarte o volverte dependiente de algún fármaco, entonces eso también ya es malo. Hay que ver. Y pero ahí, en caso de mi abuela, se toma un protector, creo que en el estómago o algo así, porque le da. Ya, entonces, bueno, antes era omeprazol o Retina, pero ahora se vio que produce cáncer, así que métanle pantoprazol. Este atógeno. Ya hay una campaña para eliminar el omeprazol y la Retina de los cánceres. Es que, doctor, yo leí que el omeprazol es como que es artificial, llega un momento en que ya no te hace efecto, solo simplemente es temporal. Sí, al fin y al cabo, ¿qué hace el omeprazol? Juega justamente en la bomba de protones. Hace de que haya más producción de moco, nada más. Es lo que hace. Entonces, te puede llegar a producir cáncer de estómago. Sí, lamentablemente. Sí, se le. Lamentablemente el omeprazol y la ranitidina ya no se los recomiendo usar. En vez de eso se utilizan similares como el pantoprazol y el levoprazol, lansoprazol. La lantoprazol. No sería malo, doctor, si es una persona que tiene frecuentemente acidez estomacal o gastritis, consume omeprazol simplemente cuando le empieza a doler el estómago diariamente, eso ya podría llegar a Hay que cambiar el medicamento, porque si es que ya no está funcionando, al fin y al cabo, un paciente para qué va a gastar un fármaco que no necesita. Hay que buscar otra opción. ¿Qué pasa con la tele? No, bueno, no nos veamos entonces. Tocará nomás, vamos a apagar esto, porque nos parece eso, las tenemos que ya hackear. Ya, ¿lo pueden ver aquí? Pueden acomodarse si gusta. Pueden venirse un poco más adelante. Eso sí, es más mitad. Bien. Entonces, eso. Mientras más le chingues a la bacteria, pero no la mates, entonces esa bacteria se va a volver más fuerte. Entonces eso va a ser a una mutación. ¿Ya? Como es a nivel del genoma, entonces por eso se llama mutación cromosómica. ¿Estamos bien? Sigan. Y aquí es adquisición de genes. ¿Ya? Entonces aquí vamos a proliferar o vamos a profundizar de lo que es la transferencia horizontal. ¿Ya? Entonces, otra manera de adquirir resistencia es por medio de adquisición de genes. Ahora, tú puedes adquirir genes de tres maneras. Uno, ahora vamos a ver, okay. Ven que justamente hay una bacteria donante y una bacteria que recibe, receptora, ¿no ve? Entonces, estas dos se unen por medio del pili sexual y de un plásmido va a llevar a otro con su plásmido. ¿Ya? Entonces, después, al final, ambos van a tener los mismos plásmidos. Al mismo tiempo van a tener la misma información genómica de resistencia. Siguiente. Y estos son los tres tipos. Cuando es de bacteria a bacteria, eso ya se va a denominar conjugación. Cuando la bacteria encuentra el material genético afuera, entonces eso lo llamamos transformación.
Y cuando un virus, en este caso el virus del bacteriófago, le da esa información directamente a la bacteria, se llama transducción. ¿Ya? Esto, si se dan cuenta, esto puede pasar en el nivel hospitalario. El paciente llega, sus bacterias tienen malos consejos o malos tips de las bacterias que viven ahí, y listo. Más predisponencia a producir resistencia. Aquí, ¿en qué caso será? Cuando el tratamiento está incompleto, cuando de los 10 días solamente cumple 5 días, matarás al 50%, pero el otro no. El otro no te jura venganza, agarra la información y produce el mecanismo de resistencia. ¿Ya? Por eso hay los memes, a ver, me vengaré. Y cuando un virus, porque el virus como tal conlleva ADN o conlleva ARN, entonces ambos van a ser materiales genéticos de una u otra manera. El bacteriófago inyecta a la bacteria, le mete un poco más de información genética. La bacteria tendría que estar celulizada, o sea, tiene que morir, pero hay momentos que no, y hay momentos que sobreviven, entonces adquieren este código genético y hay mecanismo de resistencia. ¿Ya? Sí. Entonces aquí vamos a ver una escena porno, en este caso de las bacterias. O sea, visualmente las bacterias no son seres sexuales, ¿vale? No son microorganismos sexuales. ¿Por qué? Para que sea un microorganismo sexual, ¿qué tiene que haber? Gametos. Pero aquí no hay gametos, no existe gametos. Pero lo han llamado, entre comillas, este mecanismo, esta pili que se conecta de una bacteria a otra bacteria, lo han denominado pilisexual, pero no es que sea sexual, sino que es simplemente parece, ¿vale? Es por eso que lo van a ver como, entre comillas, el famoso sexo bacteriano. El intercambio de material genético a través de esa estructura se llama conjugación, ¿ya? Entonces vemos que ahí justamente encontramos el pilisexual que puede transportar plásmidos y esos plásmidos pueden contener mecanismos de resistencia. ¿Ya? Siguiente. Ahí están, en otra pose. A ver, entonces, existen. No todas las bacterias pueden producir esto, pero las que sí van a ser efectivamente potencialmente patógenas, ¿no? Ahora, siempre va a haber un donante y siempre va a haber un receptor. Ahora, de manera coloquial lo han dicho de que el que va a dar va a ser el hombre o femenino, el masculino, y el que va a recibir, o la que va a recibir va a ser femenino. O sea, no existe bacteria femenina, no existe bacteria masculina. Entonces, nunca les voy a preguntar eso. Simplemente les voy a preguntar que si hay un donante y hay un receptor. ¿Ya? Eso lo he puesto para que vean qué cosas van a encontrar en internet. A veces un poco el internet está un poquito alterado, ¿ya? Quiero que se me entienda esa parte, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vemos una escena triple X de materiales. Siguiente. Entonces, la primera va a ser conjugación, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Cuando una bacteria no la matas completamente, por eso el tratamiento antibiótico tiene que ser largo. Tienes que cumplir 8 horas, cada 8 horas por 10 días. Entonces, para evitar esto, porque la bacteria va a encontrar información genética libre, puede que sea de una bacteria que ya murió. Entonces, la bacteria agarra eso y lo reformula para su mecanismo de resistencia. ¿Listo? Mayormente pasa eso en estreptococcus pneumoniae. Cuando intentas darle amoxicilina pero no cumple el tratamiento, entonces esta va a tener ya resistencia a las demás penicilinas. ¿Listo? Puede que pase, como también puede pasar en un paciente que se automedica. ¿Ya? Obviamente un paciente que se automedica no siempre va a conocer qué tratamiento tomar. Lo hace porque le han aconsejado, le han mal aconsejado, por decirlo así. Solamente tiene que ser un médico que tiene que dar tratamiento. ¿Ya? Ahora ustedes, como médicos, ¿se van a automedicar? Yo creo que sí, pues, ¿no? Pero si se van a automedicar, háganlo bien. Y no se olviden, porque somos pésimos pacientes. Siguiente. Y la transducción. La transducción es por medio de un virus. Y justamente vamos a ver que este bacteriófago. ¿Han visto Jimmy Neutron? Sí. Hay un capítulo en donde se vuelven pequeñitas y los virus que lo atacan justamente tienen esta forma. Irónicamente, tiene esa forma en la vida real. ¿Ya? Porque básicamente va a haber una nucleocápside, va a encontrar justamente es un elemento que va a ser como una jeringa y
por medio de esta jeringa va a inyectar el código genético. ¿Ya? Esos son los bacteriófagos. Los bacteriófagos tienen la función de matar bacterias, entonces se llaman bacteriófagos. Pero hay algunos que no logran matar la bacteria y la bacteria agarra eso y se vuelve más poderoso. ¿Ya? Es como un caballo de Troya. ¿Qué es caballo de Troya? Donde Brad Pitt ingresa a Ciudad de Troya. Sí. Es caballo de Troya, se puede hacer el concepto porque han visto toda la película, ¿verdad? Todos han gritado Héctor. Es un símbolo y sale un paquete en el cual tú metes una información que no va a ser a favor del tal organismo. Lo mismo que pasa con esto. Siguiente. Entonces, ya sabemos cómo. Ya sabemos cómo la bacteria desarrolla resistencia. Ahí vemos conjugación, encontramos la transformación y encontramos la transducción. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, así es como desarrolla resistencia a las bacterias. Con varios mecanismos. Ahora, ¿qué mecanismos de resistencia existen? Son esos cuatro. Uno es por medio de enzimas. La enzima va a romper el antibiótico. ¿Ya? Dos, en donde actúa el antibiótico en la bacteria, ese sitio cambia. Ya, te vamos a ver los ejemplos, tranquilos. Otras bacterias cierran sus porinas para que el antibiótico no ingrese. Y otros expulsan, como si fuesen chisguetes, justamente por medio de bombas de flujo, botan el antibiótico. ¿Dónde actúa la tetra? ¿La tetraciclina o cuál? La tetraciclina. Creo que a nivel de la pared celular. ¿No? Eso, gracias. En la tetra es. Pero, ¿dónde están los ribosomas? Están adentro. Imagínense que el antibiótico no ingresa. Entonces no va a haber efecto. Pues aquí vamos a profundizar, tranquilos. Pero en todo caso quiero que vean que son cuatro mecanismos por los cuales la bacteria ha desarrollado resistencia antimicrobiana. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? Quiero ir con calma, porque este es un tema relativamente pesado. Entonces voy con chubis, ¿ya? Siguiente. No se olviden. Unos caramelitos chiquitos. Son unos chocolatitos con recubierto con cal. Eso de colegio siempre yo de niño me acuerdo. Chubis. O los mariscos con porotos. No me gusta mucho, ¿no? No soy tanto del partido. ¿Estamos bien? Vamos a ver la enzima entonces. Básicamente la enzima, la beta-lactamasa, ¿qué hace? Destruye el beta-lactámico, por eso dice beta-lactamasa. Rompe básicamente el anillo beta-lactámico. Miren, aquí está la beta-lactamasa y el beta-lactámico lo partió en dos. Entonces, cuando está partido en dos, este antibiótico ya no sirve. Ya es como esto. Entonces, la bacteria, sus beta-lactamases son sus tijeras. ¿Y quién corta? Al beta-lactámico. ¿Ya? ¿Qué beta-lactamases hemos visto hasta ahora? La blea, la ble y las carbapeneamasas. Vamos a profundizar con eso. ¿Sí? Ok, ¿ya? Pues un ejemplo principal va a ser la siguiente. Aquí vemos que el antibiótico, la penicilina, tiene que actuar en este receptor. Este receptor se encuentra en la pared. Este receptor se va a llamar PBP, que va a ser la proteína fijadora de penicilina, tipo 2. Entonces, cuando está en esa proteína, la PBP2, el antibiótico puede asamblarse, ¿verdad? Puede unirse. Cuando pasa eso, la actividad antibiótica funciona. Pero ¿qué pasa si la bacteria tapa esto? Lo modifica de esto a esto, la PBP2A. El antibiótico puede incrustarse, entonces ya no hay efecto antibacteriano. ¿En dónde vamos a ver eso?
Ahí les presento al famoso SARS. ¿Qué es el SARS? ¿Han escuchado alguna vez este término? SARS. ¿Han escuchado? Estafilococcus. Aureus. Bueno, como dice en inglés, ¿no? Resist. Meticilina. Ya. La bacteria Staphylococcus aureus, que va a ser SARS, va a ser resistente a la meticilina. ¿Por qué? Porque sus proteínas, que era PBP2, lo convirtió a PBP2A. O sea, ese cambio hizo esa bacteria. O sea, los beta-atómicos ya no funcionan contra esa bacteria. ¿Ya? En cambio, si hablamos de las SAMs, ¿qué va a ser las SAMs? Staphylococcus aureus. Sensitive medicine. Y esta no hizo esta conversación, sino simplemente tiene sus proteínas sin cambios. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Entonces, el Staphylococcus aureus, ¿qué gram positivo o gram negativo es? ¿Qué gram es? ¿Qué tipo de aplicación trae aquí? Han hecho la tabla. Gran positivo. Se nota. ¿Cómo es? Es gran positivo, ¿no? Entonces, gran positivos van a tener esta forma de modificar. Tiene este mecanismo de resistencia. Las bleas, alcalopenemansas, que son enzimas, ¿en qué bacterias vamos a encontrar? En las gram negativas. Que hemos dicho, estas enzimas se crean en los espacios periplásmicos. ¿Y en dónde hay un espacio periplásmico? En la pared de las gram negativas, ¿verdad? Como hay un espacio para hacer enzimas, entonces ahí es donde las crean. En cambio, estas dos, que va a ser modificación de sitio de blanco, va a ser principalmente para el Staphylococcus aureus, que va a ser blanco. ¿Ya? Siguiente. Vemos aquí la disminución de permeabilidad, o sea, con el antibiótico no puede ingresar dentro de la bacteria. Por ejemplo, aquí vemos una bacteria que tranquilamente tiene sus porinas abiertas. Aquí encontramos una membrana interna y una membrana externa. ¿Qué tipo de bacteria será esto? Tiene peptidoglicano aquí, tiene un espacio periplásmico. Gram negativo, entonces este es un gram negativo. Este mecanismo de resistencia es propio de los gram negativos. ¿Por qué? Tiene porinas en la membrana externa, pero cuando cierra sus porinas, el antibiótico ya no entra. ¿Ya? ¿Qué antibióticos principalmente? Los beta-lactámicos, las tetraciclinas y el clorfenico. Este OMPF y OMPC van a ser nombres de las porinas. Si se cierran, se modifican, se mutan estas porinas, entonces los antibióticos se ingresan. ¿Ya? Entonces, eso se llama disminución de permeabilidad. Siguiente. Estas son bonitas. Esta vemos que tranquilamente ingresa el antibiótico, normalmente, porque tiene que hacer efecto dentro. Entonces, miren cómo está ingresando, pero estas bacterias lo vuelven a botar. Eso se llama bombas de flujo. Ingresa el antibiótico, pero estas tienen la capacidad de desechar el antibiótico afuera otra vez. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con... no es bueno. ¿Con qué microorganismos o qué antibióticos funciona esto? Para contra las tetraciclinas, contra las quinolonas, si hablamos de ciclo o levo, y clorfenico. ¿Ya? Entonces, son 4 mecanismos por los cuales la bacteria puede producir resistencia: por enzimas, por la modificación del sitio de reacción, por la disminución de permeabilidad y por bombas de flujo. Eso se llama expulsión lateral.
rememorando la acción como actúan los antibióticos y también aquí acompañamos los mecanismos de resistencia. Así que no tienen derecho a reprobar el examen de la siguiente semana. Hasta aquí viene eso. Bueno, una diapositiva más para ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sígueme con calma. Listo. Ahora vamos a conocer bacterias o las famosas superbacterias. Van a ser tres principalmente, ¿ya? Uno tal vez puede que sea un X-Men, otro puede ser más o menos un Avenger y otro va a ser pues al estilo Sentry. Los que me entienden de Marvel me entienden muy bien. O si no, ya, si quieren, pueden ser los Vengadores, pueden ser los. Ay, ¿qué se llaman los pinches? Bueno, los X-Men, Vengadores y los Celestiales, ¿no? ¿Cómo va esto? Si la bacteria es resistente a tres familias, la vamos a conocer como multidrogo resistente. Tres familias o más. Entonces, una bacteria que sea resistente a todos los beta-lactámicos, que sea resistente a los macroides como la citromicina, que sea resistente a la gentamicina, que es un aminoglucósido, y encontramos tres familias antibióticas afectadas. Entonces, directamente esa bacteria va a ser multidrogo resistente, MD. Hay otro más, extensivamente drogo resistentes. O sea, en vez de ya buscar los más afectados, simplemente ya tenemos buscando los únicos que están funcionando. Si solamente son susceptibles a una o a dos familias de toda esa gama que va a ser resistente, entonces eso lo llamamos extensivamente drogo resistentes, ¿ya? Famoso XD. Y lo más grave, hay bacterias que ya ningún antibiótico le funciona, ninguna familia. Entonces eso lo conocemos como pan-drogo resistente, la PDR. ¿En Bolivia podrá haber? Sí, yo creo que sí. En Perú, ¿qué quiere decir? También puede haber. No se salvan. No, ahora yo ¿Sí? Porque la sífilis se la puede tratar simplemente con la penicilina besatínica 2.400.000 unidades subterráneas. malaria también. La malaria, uy, sí, con la. Por los desbordes de los ríos. Ajá. Por eso. Si es que como hay inundaciones, entonces ahí es donde se procrean los mosquitos, que va a ser de anófeles. Los anófeles son los que transmiten la malaria. Y el que produce la malaria se denomina plasmodium. Sería divertido que nos veamos separados. No tienen que aprobarlo. Bien, ¿estamos bien? ¿Qué pensar? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya, siguiente. Como médicos, ¿cuál es su obligación? Dar un buen tratamiento. Y procurar de que el paciente complete el tratamiento. Porque de una u otra manera, por esos descuidos, este fenómeno o este monstruo que va a ser la resistencia antimicrobiana cada vez está adquiriendo más fuerza. ¿Ya? Prevenir la diseminación, en este caso lavado de manos, evitar de que los microorganismos intrahospitalarios salgan del hospital y evidentemente también tener buenas medidas de bioseguridad. Entonces, tienes tu guardapolvo, manejas con guantes y mínimo tienes que lavarte las manos para que no te transmitan estas bacterias, ¿no? Y entender la microbiología. Entonces, ustedes tal vez no vayan a hacer lo que vayamos a hacer en laboratorio todo el tiempo en su vida como sean profesionales, pero mínimo tienen que saber interpretar un antibiograma. Entonces, esa es su obligación de ustedes. ¿Ya? Siguiente. Preguntas. Si la resistencia es tan peligrosa, ¿por qué? Yo he ido muchas veces al doctor y nunca me han dicho, tienes que completar todo. Entonces nunca me han dicho, o sea, lo he seguido, pero nunca han dicho, no puedes dejarlo porque si no va a ser peor para ti. Igual no hacen caso. Tú vas a ser médico que no fue. Así es. Viste los médicos. Siempre ser médico que siempre es escribirte. Un médico que es bueno te va a explicar. Aunque tengan que repetir 5 veces, igual te lo pasa. Ustedes
van a manejar vidas humanas en sus manos. Se van a volver egocéntricos, algunos ya lo son. Yo soy egocéntrico. Pero el punto es que cuando ves que estás pisoteando a otras personas, ahí es donde tienes que detenerte. El ego te ayuda a crecer, eso no es malo. Pero cuando se exacerba, es donde ya se vuelve negativo. Entonces tú siendo médico, no tienes ningún derecho de estar tratando mal a un paciente. No tienes ningún derecho de estar tratando mal a personas de limpieza. Todos son personas. Siempre con respeto. ¿Ya? Y entre esas cosas por respeto es explicarle de manera no técnica, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando le explica de manera técnica al paciente, el paciente no te va a entender. Pues hay que explicarle con calma. Hay médicos actualmente que no hacen eso. Pajarones ellos, pero ustedes van a ser los mejores médicos, yo quiero. ¿Ya? Ese es su Sí, objetivo. doctora, viendo que una vez cuando me atendió una doctora, le dije, pero ¿por qué? ¿Quieres saber por qué? Practícame más. Ya. Decía, no, que simplemente es hasta nada más. ¿De aquí? No, ¿Allá? Aquí va a decir. Como les digo, hay muchos egocéntricos. Se creen en la gran pepa del mundo, pero no lo son. Entonces ustedes esa parte sepan o cambien eso, ¿ya? Yo soy egocéntrico, pero los maltrato un poquito, soy un bullying, ¿no? Pero quiero que enseñen, me gusta enseñar. O sea, eso es mi factor X, el factor plus, el factor X. Bien, entonces, respondiendo a tu pregunta, hizo mal ese médico, ya desde que te he explicado. Y eso te tengo que explicar, porque no siempre ustedes tienen ya el raciocinio o tienen cierta formación académica. Pero los que están en el área rural no siempre van a tener, no van a contar con eso. Tienes que explicarle 2 veces incluso. ¿Verdad? Entonces, si hay que hacerlo, haga. Bien, ¿qué más? ¿Alguna duda más? Siguiente, por favor. Bien, un tema más antes de su descanso. Sí, bien agotado. Bien agotado. Sí, hasta ahí no sé. Estas diapositivas para traumartes. No va a entrar el examen, ¿ya? Pero es para traumartes. Este es un tema que daba a mis estudiantes de posgrado, o sea, daba clases a diplomado. Por eso va a ser diapositivas con información bien pesada. Pero hay cosas que considero que es necesario que conozcan. ¿Ya? Bien. Y más, vamos a hacer énfasis a lo que van a ser las enzimas. Porque los otros mecanismos tal vez no son tan frecuentes o no son fácilmente detectables, pero estas sí, y estos son los más frecuentes, y aparte son las mucho más fáciles de poder ver cuáles son. ¿Ya? Todo sale eso de un antibiograma, de un reporte de antibiograma que van a tener. Tal vez en el examen les dé un reporte de antibiograma. Así que tienen que escuchar. Siguiente. Bueno, recordando un poquito de los mecanismos de acción de los antibióticos, algunos actúan en la pared, algunos actúan en la celular, algunos atacan los ribosomas, algunos atacan los metabolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Vemos de que las penicilinas aquí hemos encontrado una gran cantidad, ¿no? Pero los beta-lactámicos, mejor dicho, ¿no? Beta-lactámicos, a sus familias penicilinas, cefalosporinas, monolactámicos y carbapenemas. Aquí voy a añadir tal vez los más, tal vez las últimas armas que tenemos contra estas bacterias multirresistentes, como la accional que le mezclamos con Avibactam, Adimipenem que le mezclamos con Relebactam, el Meropenem que lo mezclamos con Valboctam. A ver, este Imipenem con Relebactam, ¿para qué tipo de enzima utilizaríamos? Contra las carbapenemasas, porque las carbapenemasas destruyen todo esto, los carbapenémicos, entonces te queda combinar solamente con otro elemento al carbapenémico, ¿no? ¿Habrá bolivias? No hay Imipenem para Relebactam, no hay Meropenem para Valboctam, no hay Astronal Avibactam, 20 años de retraso, las consecuencias. ¿Ya? Entonces, en Bolivia no hay, es lo más turbio. A nivel del mundo hay muchas opciones terapéuticas, pero muchas de estas no vamos a encontrar aquí. Por eso hay que tener mucho más cuidado aquí, ¿no? Siguiente. Otros que van a atacar la pared, porque los beta-lactámicos van a atacar van a inhibir la síntesis de pared bacteriana. Otros que van a tener esa misma función van a ser los fosfolipéptidos. Encontramos a los glucopéptidos, que van a ser justamente la vancomicina. La vancomicina, vuelvo a repetir, no es un beta-lactámico, es un glucopéptido.
pero ambos atacan igualmente a la pared en diferentes sitios. ¿Ya? Siguiente. Resistencia natural, una más. Una más. Tromes. Tienen que saber. Hay bacterias que ya nacen con resistencia, una resistencia natural. ¿Cuáles son? Son estas. Y eso, solamente me refiero a los enterobacteriales, porque hay otras bacterias más todavía. Entonces, a un Proteus nica le vas a dar nitrofurantoína, a una Klebsiella nica le vas a dar ampicilina, a un Enterobacter nica que le vas a dar ampicilina subbactam, porque no nos va a servir. ¿Ya? Entonces, tal vez no ahora, pero yo quiero que al final de este semestre, esperando que todos aprueben, sepan esa tabla. Porque ustedes en el momento que vean el diagnóstico de alguna infección, si ven algunos de estos microorganismos, nica les vas a dar los medicamentos que están resistentes. Ese es el objetivo. ¿Ya? Todos los Enterobacter van a ser resistentes a todas estas. Todos los Klebsiellas que nazcan van a ser resistentes a estas. Entonces, esa es resistencia natural. Lo que está en R es Resistencia. Esa es lo que No hay que ver. Siguiente. A la salmonela, miren. Aquí, por ejemplo, tal vez no tenga resistencia a los beta-lactámicos, pero sí tiene resistencia a los aminoglucósidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, gentamicina, amicacina, nica les vas a dar. No les va a servir. ¿Ya? Serrate marcens, la bacteria del milagro. No te sirve ninguna de estas. ¿Les dije por qué se llama bacteria del milagro? ¿No les dije? Ya, les voy a decir después. Es bonita, es una de las bacterias favoritas. Y la chestina enterocolítica. ¿Ya? Siguiente. Saca la foto. Si quieres sacar la foto, María, volver a sacar la foto. no tengo memoria. Es que todos tus screens son tóxicos. Ya, nada más. ¿Cuáles son las enzimas? Son todas estas. Quítalo. Esta tabla, bueno, está actualizada hasta el 2024. Tal vez ya no han actualizado, no voy a actualizar yo. Cada vez van apareciendo más enzimas. Las BLES, ¿dónde están? Aquí. ¿Dónde están las carbapenemasas? Aquí. Las metalocarbapenemasas, aquí. Las AMCES, aquí. Entonces, cada uno tiene una clasificación. Ejemplos de estas: la TM1, la TM2, la SHB1. En los casos clínicos que en su momento les voy a asignar, van a ver estos datos en el caso que tuviese resistencia. Entonces, ¿qué serán esas letras, esos números? Son simplemente nombrecitos que han puesto a diferentes BLES o ableas. ¿Ya? Entonces, son enzimas. Y esto es poquito, por ejemplo. Estas son las más representativas. Pero aquí vamos a encontrar, sí, pues vamos a encontrar BLES, unas 150 tipos de BLES. Aquí vamos a encontrar carbapenemasas. Hasta el momento hay 178 tipos. O sea, es harto. ¿Ya? Por eso es un monstruo grande. Siguiente. Ahora, no sé si les hablé de las bleas. ¿Les hablé de las bleas? Hay dos tipos de bleas. La blea la blea basal y la blea de alto riesgo. ¿Ya? Ustedes tienen la plena obligación de reconocer esto, esos antibiogramas. Hay algunos laboratorios que les va a decir, ¿ya? Les va a orientar. Pero hay otros laboratorios que son pajarones que no conocen eso y ustedes tienen que conocer y reconocer. ¿Ya? A ver. Y les digo de manera bien coloquial y vulgar, porque así es la vida. No os voy a pantallar, no os voy a amortiguar, no os voy a mentir. Lo último para nos venir aquí, ya, todos estamos sobre todo entonces. Veamos. La blea. La blea basal. En la blea basal no te sirven las aminopenicilinas. ¿Quiénes son las aminopenicilinas? En el tema de antibióticos hemos visto. Eso. Ambi y amoxi. Estas dos no te sirven. ¿Ya? Lo que dice ahí justo.
Las cefalosporinas, a ver, cefalosporinas de primera generación, hemos dicho que tienen una actividad variable. La cefazolina, la cefalotina, puede servirte hasta cierto punto, pero no hay que confiarse. Es por eso que yo lo pongo como variable. En cambio, ¿quiénes te van a servir? Te van a servir las cefalosporinas, tal vez de segunda generación, también hay cierto debate, pero más que todo las de tercera generación, cefalosporinas de cuarta generación y cefalosporinas de quinta generación. ¿Quiénes más? Monobactámicos. ¿Qué monobactámico conocemos? ¿Qué dice ahí? Digo sin miedo. Astrionam. ¿Quiénes más? Carbapenémicos. ¿Qué carbapenémicos? Imipenem, Meropenem y Ertapenem. Bueno, está Dolipenem también, pero que es difícil de conseguir. ¿Listo? ¿Qué más te va a servir aquí? Te va a servir al antibiótico, le podemos acompañar con un inhibidor de beta-lactamases de bajo grado, ¿ya? Entonces, cuando le metemos un antibiograma, cuando le acompañamos, la negra. Entonces, vamos a ver que en algunos antibióticos vamos a acompañar, por ejemplo, la ampicilina, la podemos acompañar con quién? Con el sulbactam. Y la moxi la podemos acompañar con quién? Con el ácido clavero. Entonces, esta combinación nos puede servir, funciona, ¿ya? Entonces, las que no nos van a servir son la ampicilina solita, la moxi solita y las cefalosporinas de primera generación. Te sale un reporte de una Escherichia coli con blea basal, entonces sabes que antibióticos no darle y sí antibióticos que aprovechan. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Aquí está muy mal. Les dije desde el inicio que soy popular y cosas que. Estaban aversivos. Salí nomás, saca el poquito. Saca el poquito. Ese cuadro es difícil de entender, son dos clasificaciones en una. Pero bueno, los de mis estudiantes de posgrado sí les enseñé eso porque yo iba a trabajar en laboratorio. Ya. Volver antes. Eso. Una cosa es la blea basal, otra cosa es la blea de alto riesgo o de alto nivel. ¿Ya? ¿Qué significa blea? Beta-lactámico. Beta-lactamasa de espectro amplio o amplia. ¿Ya? Entonces hay una blea basal y hay una blea de alto riesgo. Ya. En la blea de alto riesgo no te sirve igualmente las aminopenicilinas. Las cefalosporinas de primera generación pueden fallar. Y también tampoco te va a servir las aminopenicilinas acompañadas de inhibidores, como quién? La ampicilina sulbactam y la moxiclavulanato. No te sirve. ¿Ya? ¿Qué te va a servir? Te puede servir las cefalosporinas de tercera generación, las de cuarta generación, las de quinta generación, carbapenémicos, los carbas, y el astrional, que va a ser un monobactam. Esas te sirven. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Que aquí te sirve el antisulbactam y el amoxiclavulánico, en cambio aquí, ya. ¿Estamos bien? Perfecto. Saquen la foto porque vamos a usar otro visor, pero al otro lado. Ay, las bacterias. Son muy bonitas, pero peligrosas, son como las damas, son hermosas, pero. Sí. ¿Está bien? ¿Está puedo dar la vuelta? Listo. Este le hace dos veces. ¿Sí? El clavito está bien. Aquí colocar el clavito para que no se oye. Ya. Listo.
las leyes. La siguiente, por favor. Bueno, creo que no es necesario escribirlo hasta ahí. Tal vez es una comparativa. ¿Ya? ¿Listo? Ya no te sirven las aminopenicilinas, ya no te sirve el ampisulbactam, tampoco el amoxiclobulanato, ya no te sirve ninguna cefalosporina. Ni la de primera hasta la quinta generación no te sirve. Ya no te sirve el astronam. ¿Quién puede servirte? Los carbapenémicos. El cefalozano con tazobactam es una combinación que funciona, pero hay variabilidad todavía, como también la piperacilina tazobactam o el piptazo, como lo llaman algunos. Pero los que te van a servir con plena seguridad van a ser los carbapenémicos y los inhibidores, en este caso cetazidima avibactam, meropenem relebactam y meropenem babobactam. ¿Qué es lo peligroso de la blea? Te quita muchas opciones terapéuticas y aparte, a veces, puede crear una resistencia cruzada. Puede causar resistencia en todas estas, también en las quinolonas, o sea, la levo, la ciclo ya no te sirve. También en los aminoglucósidos, la gente en la mica, chao, y la contra. Y hemos dicho, para que sea multidrogo resistente, ¿cuántas familias mínimo tienen que estar afectadas? 3. Entonces, ¿cuántas son? Una familia grande, porque son todos los betalátamicos, 2, 3, 4. ¿Listo? Multidrogo resistente. ¿Estamos bien? Ya no se tocan ahí atrás. ¿Hay alguna pregunta? Se aleja. Siguiente. ¿Cómo tú identificas una blea? Tienes que ver las cefalosporinas de tercera generación. Si están resistentes, entonces sí es una blea. ¿Ya? ¿Qué cefalosporinas conocemos? Ceftriaxona, cefotaxima, cetazidima. Si el astronauta está resistente, entonces sospechas una blea posiblemente. ¿Ya? Entonces, todas estas en el antibiograma, si tú ves que están resistentes, es una blea. A veces algunos laboratorios te lo van a poner con la norma y dice, presencia de cepa reproductora de blea. Te sirve, pero a veces en algunos no. Pues tienes que saber diagnosticar. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticas una blea basal? Si la ampicilina y la amoxicilina están resistentes, es una blea basal. Si una blea de alto riesgo, la aminopenicilina va a estar resistente, o sea, la amoxicloampicilina, y alguno de estos dos, la amoxiclobulanato o la ampicilina sulbactam va a estar resistente. Entonces, es una blea de alto riesgo. Una blea viendo la cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Entonces, con eso tú ya detectas si es que hay una blea. Siguiente. Bien, les complicaré ahora. Les voy a enseñar una nueva enzima. La enzima AMP-C. Esta enzima AMP-C solamente las vamos a encontrar por el momento, mientras no la caguemos, mientras no la caguen ustedes, en aeromonas, en la morganela, en la Proteus vulgaris, en Providencia, en el Wartziella, en Citrobacter freondi, en Enterobacter, en Serratia, en Aphia albei y en Klebsiella aerogenes. En todas estas tienen la capacidad de producir esta enzima. La AMP-C es una cefalosporinasa. ¿Ya? Hay dos tipos de AMP-Cs. Una inactivada, que la vamos a llamar AMP-C imposible, o una activada, que va a ser la AMP-C de repetido. En la inactivada solamente va a atacar algunas cefalosporinas de primera y segunda generación. Las aminopenicilinas ya no sirven. Alguna que otra tercera generación puede afectar. Pero cuando se activa, evidentemente va a afectar a la tercera generación. CFP puede alterarse y el piptazo. Siguiente. ¿Y cómo pasa esto? Entonces, vamos a profundizar esto, si quieres profundizar. Ya, todo pasa aquí. Ustedes saben muy bien que para que haya una pared bacteriana tiene que haber mantenimiento, tiene que haber recambio de peptidoglicano. Ingresa nuevo peptidoglicano y el viejo se tiene que desechar. ¿Quién se encarga de desechar? Este elemento que se llama AMP-D. ¿Ya? El AMP-D se encarga de botar el peptidoglicano viejo. ¿Qué pasa? Resulta que el paciente toma amoxi. Toma amoxi porque por si acaso. Es cagada. Dice, no, me va a hacer bien, estoy con resfrío ya. Amoxi. Es alto que ves estudiantes. ¿Y qué pasa? La amoxi, ¿a dónde ataca? A la pared. ¿Ve? Entonces va a haber más pared, entre comillas, disgregada. Va a haber más resto de peptidoglicano. Entonces el AMD
va a votar más de lo que votaba solamente uno o dos, va a votar muchos. Pero como ustedes les va a dar ansiedad, se van a bloquear, se van a deprimir, y la AMD se inactiva. ¿Quién le va a ayudar? La AMD, su amiguis, ¿ya? Y la AMD, aparte de ayudar con esto, activa una enzima más. ¿Ya? Esta enzima va a ser el AMC. ¿Ya? Solamente por tomarte una MOXI, ya caerás. Por no matar a esa bacteria que ha tenido ese estímulo, especialmente estas bacterias, porque esta la tienes en tu microorganismo. Las hormonas tal vez no. La morganela puede que esté en tu intestino. El proteus igual. La providencia y ansiedad en algunos pacientes se puede encontrar con más frecuencia. Citrobacter ni qué decir, están en tu intestino sin darte cuenta. Enterobacter también. Serratia también. O sea, todas estas están en tu intestino. Pero por tomarte una MOXI para el resfrío, haces de que se convierta de una Super Saiyan fase 1 a fase 2. Este es el ejemplo. La inactivada y la activada. Inducible y desreprimida. Vean, por ejemplo, la cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima, que en este caso son cefaloponinas de tercera generación, estaban sensibles, pero te tomaste la MOXI por joder y se volvió resistente. La Citronam, igual, estaba sensible, estaba feliz, pero después la bacteria le encontró resistencia. Se reprime el momento, podemos utilizar en ambas situaciones. Hay que evaluar un antibiograma. El pictazo igual es medio variable. Al principio es sensible, pero puede variar, puede ser sensible o resistente. Y etapenem y meropenem, que van a ser carbapenémicos, bueno, son otra opción terapéutica. ¿Ya? Siguiente. Y las carbapenemasas. Esas son las más peligrosas, son las más potentes. Resistente a todas las beta-lactámicos, básicamente. ¿Qué les vas a hacer contra esto? Usar otra familia, perfecto, pero resistencia cruzada, la cagaste. Listo. Podemos utilizar la cetacilima de Bactam, podemos utilizar el minipenem de Bactam, el meropenem de Bactam, el cefidrocol, que es un buen sideróforo, pero ¿habrá Perú? ¿Habrá Perú? Pocas, es bien caro de paso, ¿no? Entonces, esa es la complicación. Las bacterias están formando más resistencia. Puedes encontrar tal vez fármacos, pero accederlos es lo complicado. ¿Ya? Siguiente sala. Miren, las carbapenemasas no es un cuento nuevo. ¿Desde cuándo apareció la primera? 1988, antes de que nazcan muchos aquí, antes que yo nazca incluso. 1996. Ya bueno, aquí ya tenía un año. 2001, 2004, 2006. Entonces, esto no es nuevo, es antiguo. ¿Cuántos tipos de IMP hay? 88. ¿Cuántos tipos de KPC? 49. O sea, esto les hablo desde hace 2 años, antes han aumentado más. KPC, ¿verdad? ¿Estamos bien? Siguiente. ¿Cómo identificas una carbapenemasa? Ves el carbapenem. Sea el ectopenem, sea el imipenem, sea el meropenem, doripenem que está en tu reporte de antigrama, si está resistente, listo, carbapenemasas. Es la forma de detectarlo. Detectar, si está resistente a alguno de tus carbapenémicos en el reporte de antigrama, entonces tú entiendes que hay una carbapenemasa. Carbapenemasa. Carbapenémico es el antibiótico. Su enzima va a ser carbapenemasa. Entonces una cosa es la enzima y otra cosa es el fármaco. Siguiente. Listo. ¿Estamos bien? Tienen 10 minutos. Voy a comer algo. Porque si tú directamente pones una bacteria en el microscopio, no vas a ver nada. Tienes que dar el color. Solamente un ojo bien preparado, un ojo bien entrenado, puede ver. Como yo, pero ustedes no. Entonces, por esa razón, las tinciones son. Vemos de que todo inició de lo que pudo ser en este caso Leeuwenhoek. Ya, Leeuwenhoek evidentemente fue el primero que observó microorganismos a través de su microscopio rústico. Ahora nosotros ya no tenemos microscopios rústicos, tenemos ya un microscopio, ¿no? Un microscopio que tiene un aspecto, tiene una parte óptica y una parte mecánica. Y de acuerdo a eso tenemos que saber identificar cuáles son las partes.
Ustedes lo han visto en histología, así que no es necesario profundizar esto, ya deberían saber. Tal vez el detalle extra que nosotros vemos en la parte de bacteriología es de que tenemos una lente que se utiliza para bacterias. ¿Cuál es esa lente? ¿Qué dijo? 100X. Que dice también oil. ¿Por qué oil? Aceite de inmersión. Aceite de inmersión. A ver, ¿de qué color es? Azul. La lente de inmersión, ¿qué color es? Negro. Fucsia. Azules. Tiene una línea blanca. Azules. Puede ser ploma, puede ser cromo, pero claro. tiene una línea blanca. Eso tiene que ser, ¿ya? Porque la lente no siempre va a ser negra, o sea, puede ser medio blanca, medio de color metálico, como algunos lo llaman, pero tiene que haber una insignia blanca para saber qué es dimensión. Eso es internacional, ¿sabes? No, ¿qué máquina? Bien, vemos entonces de que estos son campos microscópicos, ¿ya? En estos campos microscópicos estamos viendo bacterias. Entonces, los colorantes nos permiten ver que las bacterias pueden tener diferentes colores. ¿Por qué serán diferentes los colores de la tinción blanca? Porque algunos núcleos pueden estar más, los núcleos son que están más pigmentados. ¿Los núcleos? Por su apetito. La pared celular. Por la pared Tiene una celular. pared de un tipo y aquí tiene otro tipo de pared. Entonces, nosotros con ello de la tinción gran teñimos la pared. Y de acuerdo al tipo de pared, vemos de que el color varía. ¿Ya? Gran positivo y gran negativo. Siguiente. Los colorantes fueron de manera extraídas desde múltiples lugares, desde múltiples células vegetales, tejidos de la misma sangre del chancho. Entonces, evidentemente, los colorantes fueron de diferentes orígenes. ¿Ya? En su momento fueron extraídos de manera rústica, pero después de eso lo fueron sintetizando. Y el colorante tiene dos partes, una parte cromófora y una parte axócroma. La parte cromófora es el que le da el color al colorante. ¿Ya? Ese es el que le va a dar un color rojo a un colorante rojo. Es el que le va a dar un colorante azul a un colorante azul. Porque básicamente va a ser estimulado por la luz. Y sabemos muy bien que todo el espectro de la luz visible puede haber diferentes colores. ¿Ya? Entonces, este aspecto, en la parte cromófora, se encarga de absorber esa luz. Y eso le da el color correspondientemente al colorante. La parte axócroma es el que lo fija, el que lo refuerza, el que mantiene o intensifica al cromóforo. Es como su ayudante. ¿Ya? ¿Quién va a dar el color? El cromóforo. ¿Quién asegura el colorante o el color? Axócroma. ¿Ya? Así en grandes rasgos, porque si decimos y vemos la parte de la definición se van a confundir. Siguiente. ¿Y por qué les damos color a las bacterias? Miren esto. Son microorganismos. Hay algunos que pueden ser bacterias. Otros que pueden ser levaduras, hongos. Entonces, es complicado. Además, verlo esto al microscopio es muy complicado. Lo puedes confundir con otro tipo de células, lo puedes confundir con otro tipo de microorganismos. No siempre bacterias puede haber hongos y otro tipo de protozoarios. Entonces, por esa razón, viendo esa dificultad, es por el cual se implementaron o se colocaron colorantes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, por medio del colorante, te permite ver el tamaño exacto de la bacteria. Aquí, más o menos, te da una aproximación, pero ¿pueden ver algo nítido ahí? Es complicado, ¿no? Es difícil, pues es por un buen ojo entrenado. Ustedes tal vez no se dediquen a esto en su futuro, pero si lo hacen, van a tener que practicar para saber bien. Entonces, por esa razón, se usan colorantes. Siguiente. Y ahí está. Una cosa es sin colorante y otra cosa es con colorantes. Miren aquí, vemos de que son dos tipos de microorganismos, porque encontramos dos
gram positivos y gram negativos. ¿Qué forma tienen los gram positivos? Cocos. Cocos gram positivos, ¿en forma de qué agrupación? Ramos. Racimos, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente Cocos. Los rosaditos, ¿qué van a hacer? Bacilos. Bacilos gram negativos. Gram negativos. No hay una agrupación específica, pero como son gruesitas, podrían ser un Enterobacter, Escherichia, Proteus, Bacillonella, puede ser, ¿no? Entonces vemos de que son dos bacterias en un lugar, en una muestra, parece que sí. Aquí, sin colorantes, tú puedes confundir esto con esto. ¿Esto qué es? Es una célula, un leucocito. En cambio, estos pequeños puntitos van a ser cocos. Agrupación. Diparejas. Diplococcus parejas. ¿Apetece el tutorial? Será positivo. A ver. Entonces, vean esa ayuda de los colorantes. Esta hermosa cosa, bella, bien hecha, tapizada por los dioses. El hongo de los católicos, de verdad se llama aspergillus. 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 También lo llaman el hongo de los católicos. Aspergillus. Aspergillus. ¿Por qué? Es que un católico lo puso. Es que resulta que parece que es lo que botan la de agua bendita, esa cosita. Más o menos a eso lo es más similar. Por eso que bota la agua bendita. Este es un hongo, el hongo Aspergillus, ¿ya? Posiblemente sea un hongo níger. Esto en micología, por eso también estoy acelerando algunas cosas para que nosotros podamos ver hongos. Tengo hongos para mostrarles, ¿ya? Por eso quiero que vean. Y eso va a ser tal vez la única vez en su vida que van a ver hongos. En los diseños de instruccional solamente han catalogado hongos para el quinto hito. ¿Cuánto tiempo conlleva el quinto hito? ¿Qué van a ver más? Por esa razón, yo estoy tal vez modificando eso y van a ver esto. Es hermoso. Bien, pues bien. Encontramos tres tipos de tinciones. Una tinción simple que solamente conlleva un colorante. ¿Ya? Una cosa es tinción y otra cosa es colorante. El Lugol es un colorante, entonces sería una tinción simple. El azul de metileno en la tinción de Leibson. Entonces, tinción simple. No es que es Leibson, Lofer. Tinción de Lofer, perdón. Lofer, Loeflex. Loeflex, no Leiflex. Loefler. Lofer. ¿Listo? Eso solamente tiene azul de metileno, entonces eso va a ser tinción simple. La tinción compuesta, o mejor dicho, la tinción diferencial es la que nos permite ver al microorganismo, o sea, dos microorganismos. La tinción gram va a ser diferencial, sí, porque encontramos gram positivos y encontramos gram negativos. O sea, bacterias que van a estar de color violeta y bacterias que van a estar de color rosadas. La tinción Nielsen, que es para micobacteria, ¿será también tinción diferencial? Sí, porque vamos a ver elementos azules y otros elementos rosados. Y justamente esos elementos rosados, esos bacilos rosados van a ser bagas, posiblemente micobacterianos. ¿Ya? Y una tinción específica es cuando utilizamos anticuerpos. Resulta ya, esto no es necesario repetirlo, ya está copiado, ¿no? Pero que no me hagan negar, o sea, los celulares los vamos a poner a un costado, ¿ya? A sus dos celulares igual, los pesco y su grupo se mueren. Ya los conozco, pues, dos celulares, y las ratas son las más. A ver, ¿por qué sé? Porque yo también fui. No estoy de ustedes. No, si supieran las cosas que he hecho en mi vida, se asustarían. Se asustarían. Especialmente en Colombia, ufa. Eso no me como rico lugar. Ya. Vamos a ver entonces que la tinción específica, nosotros utilizamos anticuerpos. Estos anticuerpos tienen un pigmento fluorescente. ¿Ya? Pero aquí es un pigmento que está apagado. ¿El anticuerpo qué busca? ¿Qué tiene que buscar el anticuerpo?
antígenos. ¿No ven? Los anticuerpos siempre van a buscar antígenos. Entonces, ¿qué pasa si este antígeno se une? Cuando hay este complejo antígeno-anticuerpo, entonces el colorante se activa. ¿Ya? ¿Y en dónde encontramos los antígenos? En las bacterias, ¿no? Porque encontramos en su superficie múltiples antígenos. Entonces, si este anticuerpo encuentra el antígeno de esta bacteria, entonces se activa. Les presento aquí nuestro hiponema, pero es un bacilo que va a presentar como una coloración medio fluorescente. Es porque todos los anticuerpos han rodeado a la bacteria. Y como han rodeado a la bacteria, sus pigmentos se activan. Entonces, por eso es específico, porque el anticuerpo siempre va a ser realmente para un antígeno solamente. Por eso se le llama tinción específica. Esta tinción se llama la tinción inmunofluorescente, que se utiliza para la IFI, que va a ser la técnica de inmunofluorescencia directa. Y esta se utiliza netamente en microscopio de campo oscuro. ¿Han visto los tipos de microscopios? Sí. ¿Han visto aquel campo oscuro, no ves? Sí, sí. Electrónicos. Unos de campo oscuro, ¿verdad? Estos de contrastes, estos de campo oscuro. Y eso solamente se utiliza para ver esta coloración. ¿Ya? Entonces son tres tipos de tinciones. Siguiente. La tinción grave, entonces, vamos a adelantarnos un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tinciones en una subsiguiente clase. La siguiente clase hemos dicho que vamos a hacer frotis, ¿vale? Para eso les solicité por portaobjetos. Ya, les mandé el video, todavía nos vemos. Les voy a mandar el video de cómo hacer un frotis. Y de ese frotis vamos a hacer tinción. ¿De dónde vamos a hacer frotis? De sus colonias. De las bacterias que se han centrado, vamos a sacar una pequeña porción y la vamos a colocar en portaobjetos para más después colorear con tinción grave. ¿Ya? Siguiente. Bueno, ahí vemos de que Christian Graf fue el que creó esta tinción. Justamente agarró los pulmones de pacientes ya fallecidos y encontraron dos bacterias, unos que eran rosaditos y otros que eran de color violeta. Los rosaditos resultó que eran Klebsiella pneumoniae y los que eran de color violeta eran Streptococcus pneumoniae. Ambos pueden causar neumonía, irónicamente. Por eso ambos han encontrado en los pulmones. ¿Ya? Siguiente. Entonces todo se basa en el tipo de pared. En la pared gram positiva encontramos una gran cantidad de petriolicano, vamos a encontrar una gran cantidad de ácidos teicoicos, vamos a encontrar una gran cantidad de iones de magnesio. A comparación de la gram negativa, que igualmente vamos a encontrar petriolicano, pero va a ser mucho más delgado. Encontramos una membrana externa, que efectivamente en esa membrana externa encontramos porinas. En estas mismas vamos a encontrar los lipopolisacáridos. ¿Cuál es el determinante antígeno de los gram positivos? Ácidos teicoicos. ¿Y de los gram negativos? Lipopolisacáridos. Entonces, esta tinción se basa al tipo de pared que tiene la bacteria. Los que son gram positivos, los granos violetas van a tener ese tipo de pared. Y los que sean gram negativos van a tener ese otro tipo de pared. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Siguiente. ¿Qué reactivos utilizamos? Violeta de genciana, Lugol, alcohol acetona y safranina. Son los 4 reactivos de la tinción blanca. Primero se pone la violeta de genciana, después se lo coloca el Lugol, después se lo recolora y se lo vuelve a colocar para un colorante de que se va a denominar safranina. El orden, acuérdense, siempre les voy a preguntar, siempre les voy a pensar en esto. ¿Ya? Porque mínimo el estudiante de medicina tiene que saber el orden y los reactivos que hay. ¿Estamos bien? Colocamos entonces violeta de genciana. El tiempo que va a transcurrir va a ser 1 minuto. Pasa 1 minuto, lo lavamos y después colocamos Lugol. El Lugol va a ser 45 segundos. ¿Ya? Después, transcurrido ese tiempo, lo lavamos y colocamos alcohol acetona. Alcohol acetona, 15 a 30 segundos. Pasa el tiempo, lo lavamos y colocamos safranina.
Los que son gram positivos, como hay la conjunción de la violeta de genciana con el Lugol, se mantienen violetas todo el tiempo. Y hay un momento que decoloramos, pero los únicos que se van a decolorar van a ser los gram negativos, no los gram positivos. ¿Ya? Y como no va a haber color en los gram negativos, se coloca la safranina para darle color a los gram negativos. En cambio, los gram positivos siempre se van a mantener de color violeta. ¿Ya? Vamos a profundizar esto cuando llevamos función gram. Sin embargo, lo mínimo que quiero que se acuerden es eso, el orden y qué función tiene. La violeta de genciana tiene la función de violeta de colorante primario. El Lugol tiene función de mordiente. ¿Qué será mordiente? Un fijador. Y ya, más que todo un fijador tiene otro término. Permite de que el colorante ingrese a la pared y se fije. Es lo correcto. El mordiente es una sustancia que permite que el colorante primario, que va a ser la violeta genciana, pueda ingresar a la pared, porque ¿cómo está hecho la pared? Es gruesa, ¿no ve? Entonces, básicamente luego permite que ingrese el reactivo y se una y se fije a la pared. Eso es un mordiente. ¿Ya? Pasa eso, los violetas siempre se van a quedar de color violeta. Entonces nosotros decoloramos, colocamos el alcohol acetona. Solamente va a decolorar los gram negativos. Porque aquí, miren, en el momento que colocamos el alcohol acetona, ¿quién se decolora? Los rosaditos, ¿no? Que van a ser más adelante, ¿no? Pero los que van a ser de color violeta van a mantenerse gram positivos. Pero necesitamos ver estas que están transparentes, que vamos a colocar para eso, el colorante secundario, también conocido como colorante de contraste, la safranina. Antiguamente se utilizaba la fucina básica, pero resultó que es cancerígena. Después han intercambiado, en vez de la fucina básica, han utilizado la safranina. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿por qué se coloca de color violeta? Ya, vamos a ver. Colorante primario, ahí encontramos a la violeta de genciana. En su composición de la violeta de genciana encontramos un elemento que se va a llamar las rosanilinas. Esta rosanilina es un componente de la violeta de genciana, está dentro. Bien, esta rosanilina se va a juntar con el ácido teicoico. ¿Dónde encontramos los ácidos teicoicos? En la pared celular. ¿Pero cuál? Solamente en gram positivos. ¿Ve? Gram negativos no tienen. Esto solamente pasa en gram positivos. Rosanilina del colorante, más el ácido teicoico, más en los iones de magnesio, perfecto, van empezando a mezclarse. Después le colocamos Lugol, entonces la rosanilina, el ácido teicoico y los iones de magnesio se van a juntar con el Lugol. ¿Ya? ¿De dónde sale la rosanilina? Del reactivo. ¿De dónde sale el ácido teicoico? De la bacteria. ¿De dónde salen los iones de magnesio? De la bacteria. El Lugol va a ser otro reactivo. Entonces, todas estas lo mezclamos y va a crear un complejo que se va a llamar ribonucleato de magnesio, también conocido como el complejo violeta-Lugol. Gracias al violeta-Lugol, las bacterias gram positivas son gram positivas, son color violeta. ¿Ya? Si la bacteria no forma este complejo, se va a decolorar. Pero estas que han conformado este complejo se van a mantener de color violeta, aunque le pongas alcohol acetona, igual se van a mantener de color violeta. ¿Ya? Entonces, el elemento clave, tal vez, sea el ácido teicoico, ya que esto lo vamos a encontrar solamente en los gram positivos. Eso no, todo este efecto no va a suceder en los gram negativos, porque no tiene ácido teicoico y no tiene muchos iones de magnesio. ¿Ya? ¿Estamos bien? Por eso dice aquí, ¿qué ponemos después? El decolorante. El alcohol no va a decolorar a los gram positivos, pero sí va a decolorar a los gram negativos porque no conforma o no desarrolla este complejo, que es el violeta-Lugol, también conocido como ribonucleato de magnesio. ¿Ya? Químicamente les expliqué entonces qué es lo que pasa en la pared y por qué se torna de color violeta. ¿Quién va a decolorar? Los gram negativos, van a estar sin color. Entonces le ponemos la safranina para darle color solamente a los gram negativos. Por eso, si hay gram negativo solamente, va a haber rosado. Y si solamente hay gram positivos, entonces solamente va a haber elementos violetas. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Vamos a dar un repaso después. ¿Ya? Tranquilos. Siguiente.
Los siguientes pasos, para que se recuerden, para que no se olviden, entonces, violeta de genciana o cristal violeta, Lugol, que va a estar conformado de yodo, alcohol etílico, bueno, el alcohol acetona es lo correcto, ¿no? Pero bueno, el alcohol etílico es como segunda opción, y safrana, ¿ya? Entonces, el diburonucleato de magnesio solo pasa en gran positivos, por eso cuando tú colocas violeta de genciana o cristal violeta y colocas Lugol, entonces estas dos van a tener interacción con con el ácido teicoico, que va a tener gran positivos, y los iones de magnesio. Entonces los coquitos, en este caso, que van a ser los gran positivos, se van a mantener siempre de color violeta. Ácidos teicoicos no hay en los gram negativos, entonces en gram negativos, a pesar tal vez que al inicio pueden estar violetas, pero tú cuando colocas el alcohol acetona se decolora, no tiene color. Cuando tú colocas la safenida, entonces las que estaban sin color se vuelven rosaditos. Por eso esos rosaditos van a ser gram. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Siguiente. Entonces, ¿quiénes conforman el complejo violeta-lugol? Son los gram positivos. Entonces, por eso vamos a ver que van a estar de color violeta. ¿Quiénes no conforman este complejo? Los gram negativos. Entonces, por eso se mantienen de color rosado gracias a la safenida. ¿Ya? Por eso es la diferencia. Realmente aquí Christian Gran hizo un gran aporte. Específicamente no se supo qué hizo, o sea, cómo indagó. Jugó con reactivos. Básicamente así es la medicina. Juegas, ves, estimulas, mezclas, experimentas. Y ahí vemos un caso. Siguiente. Ya, no sé si les adelantaré. Ya, les adelantaré. Siguiente. Ciel y Nielsen son un fraude. Ciel y Nielsen, o sea, dos personas, son dos apellidos, son un fraude. Porque le han dado ese descubrimiento a estos dos por culpa de un pinche periodista. ¿Ya? ¿Cómo pasó? Koch fue el que descubrió primero la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. Pero el Mycobacterium tuberculosis han visto de que es muy difícil de teñirlo. Con tinción gram no se teñía con tinción gram. Porque ¿qué elementos encontramos en la pared baja? Una gran cantidad de grasa. ¿Cuál es esa grasa? Los ácidos micólicos. Gracias a ese ácido micólico, la tinción gram no llegaba a teñirlo. Entonces buscaron varios métodos. Koch utilizó, por ejemplo, el metileno de alcalino y de decoración por medio de besubina, que va a ser un color pardo de Bismarck. ¿Ya? Eso fue el primer intento para poder teñir al Mycobacterium tuberculosis. Paul Ehrlich, aparte, digamos, de hacer el salvazán, ¿no ve? Y algunos han repetido la pizarra. Bueno, en todo caso también creó un colorante para esta bacteria. En este caso le cambió, en vez de utilizar la solución alcohólica, entonces utilizaron la fucsina y le pusieron un mordiente. El mordiente en su momento fue el aceite de anilino. Unos meses después, Franz Ciel, utilizó los hallazgos de Ehrlich. Ya, no le dio mérito, no le dio las gracias de paso. Y él utilizó el ácido carbólico en vez de la fucsina. Y ahí es donde Nielsen le metió, digamos, en vez de utilizar un alcohol débil, utilizó un alcohol ácido, porque el alcohol ácido afecta a la pared lipídica. Entonces, básicamente, este hallazgo fueron por estas dos personas primero. Pero como hicieron las últimas modificaciones, John, que es un periodista, agarró solamente estos dos apellidos. Sir Nielsen. Un fraude. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes han hecho los descubrimientos principales? Fueron estos dos. Y esa es la medicina. Lamentablemente, muchos Nobels, no sé si han visto The Big Bang Theory, no han peleado por el Nobel, al final le dieron a Sheldon Nobel, pero había otro equipo con el cual hicieron fraude, porque al fin y al cabo hicieron un descubrimiento de forma muy esporádica, ni carajo sabían que era la simetría. Entonces, eso pasa a veces en la comunidad científica. Y si algún momento les pasa, porque mi señor padre, por ejemplo, le han plagiado su tesis, por eso también recientemente se está titulando, o sea, todo un kilómetro pasó, pero ya está titulado, pasa. ¿Ya? Entonces, no se desmotiven, es parte de la vida,
Y si tienen que hacer una venganza sin que se detecte, háganlo. Las bacterias no te van a deschapar. Ya. Bien, ¿estamos bien? Esta es otra tinción. Aquí utilizamos 3 reactivos. La fucina fenicada, utilizamos el alcohol ácido y utilizamos el azul de metileno. ¿Ya? Entonces, para que haya este efecto, para que la bacteria sea rosado, la bacteria tiene que tener pared bar. ¿Qué pared bar? ¿Qué componentes encontramos? Ácido micólico, encontramos un poquito de petioricano, y encontramos varios azúcares como arabino manano y arabino galactano. Entonces son elementos propios del bar. Y los que no tienen esos elementos se van a decolorar y se van a convertir de color celeste. Entonces, aquí hay un complejo, ¿se acuerdan de Violeta Lugo? Aquí hay otro complejo, micolato de fucsina. El micolato viene del ácido micólico y la fucsina viene del reactivo. Los unimos, se forma el complejo micolato de fucsina. Solo eso pasa con los que tienen el pared bar. Por eso los que son bars se van a mantener de color rosado y los que no se van a desteñir. Para que los podamos ver, vamos a colocar un colorante de contraste que va a ser el azul de metileno. Siguiente. Ahí está, colorante primario y el mordiente, que va a ser el fenol, está dentro de la fucsina fenicada. El mordiente en la tinción gran, ¿cuál era? El Yulgol, ¿no? Entonces la tinción sin irse va a ser el fenol. ¿Ya? Hay unos otros que dicen que es el calor, pero nada que ver, son pajadas. Bueno, no es pajadas, sino es debatible. Con mi maestro un rato hemos debatido igual. Y al final hemos quedado de que es químico el fenol, ¿ya? No es físico. Resulta que primero colocamos la fucsina fenicada. Lo flameamos en esta clase. Cuando hagamos 100 meses vamos a jugar con fuego. Ya, los piromaniacos espero que se pongan felices. Después de flamearlo, dejamos que enfríe y después le colocamos el alcohol ácido. Todo elemento que no sea bar se va a decolorar. En cambio, los elementos que se mantengan o que sean bar se van a mantener de color rosado. Y para ver o tener un fondo, utilizamos el siguiente reactivo, azul de metileno. Aquí vamos a ver los elementos que no son bar, que van a ser de color celeste, y los que sí son bar van a ser de color rosado. ¿Ya? Entonces el fundamento de la tinción cianiense va a ser micolato de fucsina. De la tinción gran va a ser el ribonucleato de magnesio, o también conocido como el complejo violeta Lugo. Siguiente. Y es bonito. Primero colocamos el reactivo, lo flameamos, o sea, tienen que salir 3 vapores de cada uno. Dejamos que enfríe, lo lavamos. Siguiente. Colocamos el alcohol ácido, después lo volvemos a lavar, después lo colocamos azul de metileno y después lo volvemos a lavar. Siguiente. Y es lo que vamos a ver. Todo lo que es rosadito va a ser bar. Y estas otras palabras van a ser las bacterias que van a producir la tuberculosis. Vamos a ver esto, sí. ¿Tengo mis placas positivas? Sí. Voy a traer puntos posiblemente positivos, vamos a ver, porque tienen que conseguir la mascarilla N95 para eso. ¿Ya? Pero podemos hacer, pero pórtense bien. Pero placas, ¿ven en el microscopio? Tengo placas. Así que van a observar. ¿Ya? Ay, desde mi año desde que era auxiliar de docencia estuve recolectando muchas cosas: parásitos, bacterias, placas, todo. Entonces también estuve con clases. Siguiente. Bien, preguntas. ¿Hay alguna duda? Entonces ya saben por qué vamos a hacer tinciones. De esos cultivos que hemos hecho, las colonias que vayan a crecer van a ser un frotis, y ese frotis más adelante lo van a colorear. ¿Ya? Para eso la siguiente semana requiero que traigan portapelos. Esperemos que alcancemos. Si es que no, lo posponemos una semana, pero tengan igual sus portapelos. ¿Ya? Porque el examen que tengo preparado va a estar duro. Bioseguridad y ambientes de laboratorio. A veces se acuerdan, hemos avanzado. Y ambientes de laboratorio. Tranquilo, no te estreses. Después, estructura bacteriana.
¿Qué ha pasado? Yo diría que es IA, pero no suena como IA. Hay un policía aquí. Ya. Después, sistema inmunitario. Más interior. Exacto. Antimicrobianos. Antimicrobianos. Uy, está, es harto. Después, medios de cultivo. Después, Tinción. no, tinción es todo. Para la siguiente edito va a entrar. Para la siguiente edito, ¿ya? Puta, imagínense matarlo así. Fue inspirar, no, para la siguiente vez. Tranquilos. Morfología. Ya hemos avanzado en morfología bacteriana, ¿no? Y resistencia. Me debo sentir súper orgulloso, hemos terminado en poco tiempo esto. ¿Qué es lo de malo del primer semestre del año? Es de que hay muchos feriados. En el momento, muchos feriados. En el momento no salimos perjudicados de eso. Eso es lo más poquito, ¿no? Y desinfección, ¿verdad? Las tareas, casi todo. No, porque las tareas. Pues bueno, no tenemos. No, ya no. No vas a entregar.